Hay algo en las primeras temporadas de Bob Esponja que no encaja. No es algo evidente, no es un error de animación, ni un detalle oculto que puedas pausar y señalar con el dedo. Es una sensación, algo que se desliza por debajo de la comedia, escondido entre los colores brillantes y las risas exageradas. Y una vez que lo notas, ya no puedes ignorarlo. Muchos recuerdan a Fondo de Bikini como un lugar vivo, caótico y absurdo, lleno de personajes entrando y saliendo constantemente. Pero si vuelves a ver esos episodios antiguos, especialmente cuando los miras solo, de noche y sin distracciones, te das cuenta de algo inquietante. Fondo de Bikini está vacío. No siempre está claro, pero hay momentos muy específicos en los que todo se detiene. Escenas donde Bob Esponja camina por las calles completamente desiertas, donde los edificios están ahí, perfectamente alineados, pero sin señales de vida, sin movimiento y sin ruido. Como si fueran fachadas, como si detrás de esas ventanas no hubiera nada. Estos momentos no duran mucho, a veces solo segundos, pero tienen algo en común, el silencio, un silencio incómodo y antinatural, porque el océano no es silencioso y nunca lo ha sido. Siempre hay corrientes, ecos, vibraciones, pero en esos momentos no hay nada, solo una especie de vacío sonoro, que hace que cada paso, cada movimiento se sienta fuera de lugar, como si ese mundo no estuviera funcionando correctamente. A esto se le conoce como un espacio liminal, lugares de transición, áreas que no están destinadas a ser habitadas, sino a ser atravesadas, pasillos, carreteras, salas de espera, espacios que existen entre un punto y otro. Pero en Bob Esponja, estos espacios no solo existen, parecen dominar el entorno. Las calles que no llevan a ningún lado, horizontes que se extienden demasiado, fondos pintados que no cambian, que no reaccionan, que no viven. Todo parece congelado. Y aquí es donde entra la teoría, porque algunos creen que Fondo de Bikini no es un lugar real dentro de su propio universo, sino un escenario, un espacio construido para algo más. Piensa en esto. Los personajes solo aparecen cuando la historia los necesita. No hay multitudes reales, no hay rutinas complejas, no hay sensación de continuidad en la vida de los demás habitantes. Es como si existieran únicamente cuando son observados, como si el mundo se activara solo cuando Bob está presente, y cuando no lo está, todo se apaga. Debería haber vecinos, movimientos, vida, pero no la hay, solo es un fondo estético, ese silencio que se siente más pesado de lo normal. Y si observas bien, a veces ni siquiera hay burbujas, ni partículas, nada. Es como si el océano dejara de existir más allá de lo visible. Algunos fans han sugerido algo aún más perturbador, que Fondo de Bikini es una representación distorsionada de un lugar real, un eco, una reconstrucción imperfecta de algo que alguna vez existió, pero ya no está. Y aquí es donde todo se vuelve más oscuro, porque hay un detalle que muchos pasan por alto: la ubicación. Fondo de Bikini se encuentra debajo de Atalón Bikini, un lugar real en el mundo conocido por haber sido escenario de pruebas nucleares durante el siglo XX. Explosiones, radiación, destrucción masiva. Ahora imagina esto. Imagina que lo que vemos en la serie no es una ciudad normal, sino lo que quedó después, una especie de simulación, un intento de reconstruir la vida usando fragmentos incompletos. Eso explicaría muchas cosas: los espacios vacíos, la falta de lógica en la arquitectura, los cambios repentinos en el entorno, la sensación constante de que algo no está bien, y sobre todo, el silencio. Porque si este lugar es solo una reconstrucción, entonces no está completo. Hay partes que aún faltan, zonas que no existen realmente, espacios que fueron rellenados con nada, vacío puro, y cuando la historia no necesita mostrar algo, simplemente no está. Pero hay algo más, algo que hace que esta teoría sea aún más inquietante. En algunos episodios, los personajes parecen notar estos vacíos, no directamente, no lo dicen en voz alta, pero hay momentos donde se detiene, donde miran a su alrededor como si algo estuviera mal.
como si por un segundo recordaran. Calamardo, por ejemplo, tiene varias escenas donde el mundo a su alrededor se siente demasiado grande, demasiado silencioso. Su casa, su calle, parecen aisladas del resto de la ciudad, como si estuviera atrapado en un espacio que no debería existir. ¿Y Bob? Bob es el único que parece notarlo. Siempre está feliz, siempre está ocupado, siempre llenando el espacio con ruido, movimiento y con energía, como si su propia existencia evitara que el mundo se derrumbe, como si él fuera lo único que mantiene activo ese lugar. Y cuando Bob Esponja no está, todo se cae en ese estado liminal, ese espacio incómodo donde no pasa nada, donde nada existe realmente. Hay quienes dicen que si pausas por ciertos momentos, justo en las transiciones, en esos planos largos y silenciosos, puedes sentirlo, esa incomodidad, esa sensación de estar viendo algo que no deberías, como si hubieras atrapado al mundo en su estado real, sin personajes, historia, solo el escenario esperando. Y lo más perturbador de todo es que esto no fue intencional, o al menos eso creemos, porque si lo fuera, significaría que alguien diseñó ese vacío, que alguien decidió que por unos segundos el mundo de Bob Esponja no debía sentirse así, incompleto, abandonado, casi muerto. Y eso nos deja con una última pregunta, una que tal vez no tiene respuesta. ¿Qué pasa en esos espacios cuando no los estamos viendo? Porque si ese mundo solo existe cuando es observado, entonces cada vez que apagas el episodio, cada vez que ves la pantalla, cada vez que ves que la pantalla se vuelve negra, Fondo de Bikini regresa a ese estado, silencioso, vacío, esperando a que alguien lo mire otra vez, esperando a que la historia continúe. Si alguna vez decides volver a verlos, piensa en esto. Mira el fondo, no a los personajes, no a la acción. Mira lo que está detrás y pregúntate por qué se siente tan solo. Porque tal vez no es que esté vacío, es que algo falta, algo ya no está, algo que nunca debió desaparecer y sin embargo ahí sigue, en esos espacios, en ese silencio, esperando a que alguien finalmente lo note. Si has llegado hasta aquí, te agradezco. Te ha hablado Crosshorror, suscríbete, dale like y si te pareció interesante este tema, coméntalo en los comentarios. Nos vemos hasta el siguiente video y que tengas buenas noches.